Cable Express, 109 Cable Éxito y a través de todas las redes sociales, al igual que por Radio Libertad, cadena radial La Libertad, las emisoras comunitarias vinculadas a la Federación de Medios Comunitarios del país y los canales de televisión comunitarios. Estamos hoy en un día muy importante, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Muy importante, una declaración realizada por la Organización de Naciones Unidas y es tan trascendental para el mundo entero que queremos hoy conversar desde diversas miradas, desde diversas perspectivas y así también desde diversos países, diversas regiones del mundo. En especial, contamos con panelistas de lujo. Tenemos inicialmente al presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores, Diógenes Orjuela, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, presidente. Diógenes Orjuela. Muy buenos días para todos ustedes, para el señor director del programa, para quienes están en este importante panel de conversación y a toda la audiencia que está conectada y está atento a este programa tan importante. Estos minutos vamos a presentar a las panelistas siguientes y luego usted nos va a hacer una introducción, una mirada de los derechos humanos aquí en el país. Nos acompaña también Cristina Barcelona desde España, de Agencia Mundial de Prensa. Agencia. Agencia ¿Qué Mundial tal? de Muy Prensa. buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, contamos con Patricia Pacheco Sánchez desde Miami, es colombiana, es nuestra, pero allí está radicada. Patricia, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a toda la audiencia, a ti Fabio, muchísimas gracias y al canal por esta invitación. Igualmente, María Isabel Portacio, del Caribe colombiano, por supuesto, para el mundo entero. María Isabel Portacio, bienvenida. Muy buenos días, Fabio. Muchísimas gracias por esta invitación. Aquí, bueno, representando el Caribe, y me tocó una parte impresionante, pues, chévere de participar en esta entrevista con panelistas de lujo, como tú lo dices, y compartir muchas experiencias, claro que sí. Muchas gracias. Vamos a darle la introducción al presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores, Diógenes Orjuela, para que nos dé esa mirada, esa visión de derechos humanos en Colombia. A usted pues le concedemos la palabra. Bueno, hay una situación muy particular desde hace muchísimos años, es que Colombia es uno de los países más cuestionados en el mundo en materia de derechos humanos. Es un país cuestionado por la violencia que lo ha caracterizado durante muchísimas de las últimas décadas, por la violencia antisindical, por la violencia política, por la violencia contra sectores muy importantes como las mujeres, contra los líderes, la violencia en contra de los líderes sociales, de líderes sociales afro, líderes sociales indígenas, líderes sociales que reivindican uno u otro de derechos de la población, la vulneración el asesinato de dirigentes, de líderes defensores de derechos humanos, de partidos políticos, diríamos, de todas las fuerzas, pero principalmente líderes políticos de oposición, cuestionado de las Naciones Unidas, cuestionado desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en materia de los trabajadores, cuestionado constante y permanentemente por la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, tenemos una situación que es supremamente complicada en materia de derechos humanos. Quienes han detentado el poder, por decirlo así de alguna manera, se han caracterizado por su intolerancia, se ha caracterizado por la práctica de resolver el debate político, de resolver las controversias, de resolver las contradicciones a través del asesinato, del atentado, de las amenazas. Doctor Orjuela.
El micrófono está cerrado. Sí, el audio. Se dan 4 escenarios en los cuales, por lo menos desde el movimiento sindical, estamos elaborando informes y abriendo casos en la Comisión de la Verdad, donde ya el movimiento sindical ha presentado el caso de violencia contra más de 3.500 asesinatos en los últimos 30 años, más de 14.000 tipos de actos de violación. Ustedes saben que Colombia es categorizado como el peor país del mundo para el ejercicio de la actividad sindical. Y tenemos, igualmente desde el movimiento sindical estamos presentando, elaborando el informe para la Justicia Especial para la Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz. Aquí ya es el tema penal, pero también estamos abriendo caso en el espacio, en la Comisión de Reparación también como otro escenario, y en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es dramático el tema de los derechos humanos en Colombia. Ha sido dramático, se ha agudizado con este gobierno, aunque todos los últimos gobiernos se han caracterizado por lo mismo, pero se ha agudizado. Las FARC, a pesar de que llegaron a los acuerdos y se reinsertaron, tenemos ya cerca de 300 firmantes del acuerdo de paz que han sido así, con un incumplimiento permanente de la implementación de esos acuerdos, pero con un ataque permanente del gobierno a esos acuerdos de paz y a los escenarios como la Jurisdicción Especial para la Paz. Un lenguaje violento que viene desde el mismo gobierno, pero también desde muchos sectores políticos que asusan a los criminales a accionar amenazas, accionar asesinatos, accionar atentados contra los líderes sociales. De tal manera que es un cuadro absolutamente desolador, y yo agradezco inmensamente este espacio para poder conversar sobre este tema, y por eso es que hoy en todo el país, bajo diversas formas, tiene inconveniente con el audio y está haciendo una buena intervención el presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores. Se encuentra en plena discusión del salario mínimo para el próximo 2021 y aún así ha estado concediendo estos minutos para estar hablándonos acerca de esa visión de derechos humanos desde la mirada de los trabajadores. Tan pronto retornemos con el presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores, continuaremos esa intervención, estaremos atentos para que nos culmine esta mirada, esta introducción del tema de los derechos humanos en este día especial que estamos comentando una vez más. Diógenes. Sí, con mucho gusto en unos momentos volveré a estar con ustedes. Perfecto, perfecto. Entonces, estamos convocados por el CERPAS, Servicio Paz y Justicia en América Latina, CINEP, el Centro de Investigación para la Educación Popular, igualmente Justa Paz, una plataforma internacional de paz radicada acá en el país, en Colombia, desde Bogotá para todo el país, igualmente con el CAP, el Centro de Atención Psicosocial, la Universidad del Atlántico, y las alianzas con la Federación de Medios Comunitarios de Colombia. De verdad estamos, pues, a través de los medios comunitarios también, originando esta señal desde CTV Barranquilla, desde la cadena Radial La Libertad y todas las redes sociales. Desde España, tiene también la inquietud de ver este proceso de paz aquí en Colombia avanzando. Ellos desde España nos están mirando también desde Europa, desde todo el continente europeo y de todo el mundo, la inquietud de Colombia respecto a la paz y respecto a los derechos humanos. Cristina Barcelona, a quien le damos la más cordial bienvenida una vez más, le agradecemos el que se haya vinculado con este programa en el día de hoy. Le agradecemos inmensamente, Cristina. Ella pues tiene un historial bastante grande, CEO de la Agencia Mundial de Prensa, y queremos pues que ella ya nos hable acerca de esa mirada de derechos humanos internacional, mundial y sobre todo desde allí para acá, para Colombia. Cristina. Ok, buenos días, América. Como saben, yo estoy aquí en el continente europeo, que ya estamos de tardecita, y para mí es un placer estar con todos vosotros. En primer instancia, quiero mencionar que España es un país que aún le falta muchísimo camino por recorrer,
para convertirse en un país libre de violaciones de derechos humanos. Creo que con eso ya lo he dicho todo. Por otro lado, como bien sabemos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia, la misma que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, un día como hoy, en el año 48, fecha que no podía ni debemos de dejar pasar. Por eso estoy súper contenta que en este medio, aquí en Colombia, se haga mención y se haga un programa de este tipo para que toda la gente sepa los derechos a los que tenemos acceso y los derechos que nos son vulnerados, porque lamentablemente no son vulnerados. Agradezco, por tanto, al compañero licenciado y doctor en Derecho Fabio Monroy Martínez, quien me ha hecho partícipe de esta invitación. Una declaración que supone un ideal para el ser humano en todo el sentido de la palabra. Por ende, es el beneficio para todas las naciones, por lo que se nos ha convocado. Aquí estoy con vosotras, ilustres panelistas con los cuales hoy día tengo el gusto de compartir, como veo a vosotras que estáis ahí, que realmente estoy súper contenta. Estamos acá, vamos a estar diversos continentes. Tenemos a esta señora que nos representa de Estados Unidos, yo que vengo de España, Caribe colombiano, República Dominicana, mi querida compañera, amiga y colaboradora y colega, la señora Andrea Guerrero desde República Dominicana, que también nos acompaña, que tiene un currículum, es fabulosa. Como ustedes bien saben, yo soy Cristina Barcelona, que es mi branding, soy empresaria, soy emprendedora, soy catedrática, mujer, abuela, madre y ciudadana del mundo como cualquiera de vosotras. Soy profesional académica, emprendedora y empresaria, entre otras cosas, sin dejar nunca de luchar y ser miembro activo por los derechos humanos, por los que yo siempre acciono por motivaciones sociales en todos los niveles, colaborando siempre de forma activa en las instituciones generalmente filantrópicas. Ahora, como propietaria y fundadora del APCES, que está conformado por la Agencia Mundial de Prensa, que es un nuevo modelo de gestión de medios de información y noticias. Y digo que es un nuevo modelo de información y noticias porque, como yo le explicaba a Fabio, nosotros no somos un medio más que nos constituimos y decimos vamos a dar noticias, vamos a dar información, sino que, como bien sabéis, me interesa mucho el tema de los derechos humanos, de lo que uno tiene derecho, acceso, es que constituimos justamente la Agencia Mundial de Prensa, porque ahí nosotros impartimos y brindamos realmente lo que es educación, cultura, conocimientos, formación, y bregamos mucho por los derechos de cada quien, sin ningún tipo de distingos. Y eso yo lo tengo como un eslogan y una cosa permanente tatuada a fuego, tanto en mi persona como en toda la gente que me acompaña. El APCES, que es la agrupación en la cual está la Agencia Mundial de Prensa, también se encuentra Producciones Internacionales Marketing y Publicidad, que es una empresa matriz, plataforma que crea todas las demás empresas que están con nosotras conformándose, que es una consultora asesora de punta a nivel internacional. También está con nosotros CEMUI, que es un centro multimedios higüeyano de República Dominicana, que es un medio que agrupa indistintos medios masivos de comunicación, haciendo bandera en su país con respeto y dignidad. También conmigo se encuentra EISNE, que es una escuela internacional superior de negocios y empresariales y de proyección social, dedicados a la excelencia de la formación y la educación de liderazgo a nivel personal, profesional y empresarial, así como de todo lo que pueda generarse y de todo lo que se pueda necesitar. También está conmigo Shoshana Sales Corporation Work, que es una multinacional, empresa comercializadora y plataforma que vela por los artesanos, por los pequeños y medianos emprendedores, así como su fomento de todas estas personas a nivel mundial. También está con nosotros Exploralia de Shoshana Travel, que es una plataforma madre en turismo en sus más amplios conceptos, tanto de enseñanza avanzada en el mundo para agencias mayoristas y minoristas, cadenas hoteleras y demás componentes como gran universo que tenemos en este mundo, ¿no? Y nosotros trabajamos, al menos nosotros nos dedicamos a los trabajos netamente gubernamentales como privados. Por lo tanto, con esto que les quiero decir, sea lo que sea, tengamos lo que tengamos, todos somos iguales. Y yo pongo a vuestro conocimiento y a vuestras órdenes todo lo que nosotros podemos aportar. ¿Qué les puedo yo decir en este momento de los derechos humanos y esta Declaración Universal? Que esta Declaración Universal que se realizó se tomó en cuenta considerando la libertad, la justicia y la paz
que el mundo tiene que tener como base para reconocimiento de la dignidad intrínseca de lo que es el ser humano. Lamentablemente dicen que por desconocimiento o menosprecio de los derechos humanos es que se vienen ocasionando atropellos y ultrajes dentro de lo que tenemos una gran consecuencia en la humanidad por las cosas que siguen pasando y las atrocidades que siguen ocurriendo. Para mí, la Declaratoria de los Derechos Humanos, que si bien fue concebida para el beneficio de todo el ser humano en su máxima expresión, sin embargo, para mí, sinceramente, los derechos humanos, como yo los veo ahora, solamente son un saludo a la bandera. Un saludo a la bandera, un escrito en hoja muerta o en papel mojado, porque no se respeta ni se hace nada por los derechos de los demás. Lamentablemente esto es así, a los cuales todos tenemos que unirnos para comenzar a hacer. Yo, sinceramente, estoy un poco hastiada, no suelo comulgar mucho con este tipo de eventos que se suele dar en otros lugares, ¿no? De forma magnánima, en donde prácticamente se pueden apreciar discursos. Señores, con los discursos no vamos a ayudar a las personas a que tengan libertades. No vamos a ayudar a las personas que dejen de sufrir porque son denigradas, porque son netamente, porque son personas que han sido ultrajadas, maltratadas. No vamos a lograr con discursos nada, lo tenemos que hacer netamente con acciones. Cada una desde nuestras posiciones podemos hacer muchas cosas para el bien de la humanidad. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales, en dignidad y con derechos, dotados como están de razón, conciencia. Por lo tanto, debemos comportarnos siempre de forma fraternal los unos a los otros. En mi opinión, yo participo mucho justamente de lo que son las declaraciones de los derechos humanos. Lo utilizo mucho en mi medio de prensa, donde yo prácticamente soy una abanderada de la libertad de la expresión, pero también considero que muchas personas haciendo uso de lo que viene a ser en este caso en los medios, del uso de la libertad de expresión, se está llegando al libertinaje de lo que viene a ser la libertad de expresión. Algo que es completamente opuesto y negativo. ¿Por qué? Porque lamentablemente en una de las partes que les he mencionado digo de que los derechos humanos surgen a consecuencia de la falta de libertades, la falta de muchas cosas y de respeto a la dignidad del ser humano, y sobre todo el derecho que tenemos cada uno de nosotros a tener acceso a nuestras libertades de creencias, de credos, de todas estas cosas. Sin embargo, hay muchas personas que utilizando esto abusan de. Y esto es lo que nosotros tenemos que combatir y combatimos a diario. Particularmente yo estoy con aquellas instituciones, comisiones, comunidades, organizaciones que hacen las tareas bien, porque para eso estamos, para hacer las tareas bien, ¿no? Particularmente a mí no me interesa mucho, ¿cómo les puedo explicar? Como ya les dije antes, ¿no? Los discursos, sino me interesan los hechos. Hacer, más que decir. Mis palabras siempre han sido más que hechos, más que palabras, hechos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre. Quien se encuentra aquí al otro lado del mundo, al otro lado del charco, como dirían, es una persona que está abierta a escucharos a cualquiera de vosotras y a apoyarles a cualquiera de vosotras en cualquiera de sus inquietudes. Porque para eso estamos. La Agencia Mundial de Prensa tiene acceso a más de 200 países en todo el mundo, en todos los continentes y en todos los idiomas. Particularmente a nosotros no nos frenan ni los idiomas, ni las etnias, ni nada, porque aquí todos somos iguales. Entonces, yo en este momento lo que yo quiero hacer es un llamado, una exhortación para que más que decir lo que pasa y deja de pasar, es que hagamos cosas por lo que está pasando y continuemos haciendo cosas para que no sigan pasando, para que la gente realmente tenga la oportunidad de ser libre, de ser feliz, de tener bienestar. Con esto no quiero decir que porque tenemos derecho a un techo, como me dice mucha gente, yo tengo derecho a un techo y no me dan una casa. No es que tampoco se les vaya a regalar. Los derechos se luchan. Por los derechos uno hay que luchar, hay que estar, hay que imponernos, hay que enseñarles a la gente a que tienen derechos. Y el más importante de todos, que lo que todo el mundo tiene derecho es sobre todo a sentirse libre, consciente, respetado, con dignidad, mantenernos con dignidad. No soy feminista, porque si estamos hablando de que
tener derechos universales está, no, lógicamente, está no hacer separaciones. Justamente por ese motivo es que yo particularmente no soy feminista, porque yo discrepo muchísimo justamente de esas separaciones. Para mí, cuando digo que somos iguales es porque todos somos iguales. Igualmente, cuando hablamos de la violencia de género, cuando hablamos de la violencia de género, para mí es violencia de hombre como de mujeres, porque tanto se da la violencia en hombres como en mujeres, en ancianos, en ancianas, para mí lo es todo en general. No discrimino, yo no creo en la discriminación. Quien les habla es una persona que aparte de otras cosas, soy especialista en todo lo que es la parte de psicología, porque soy psicóloga, además de experta en patología social y en sociología. Y he trabajado cualquier cantidad con personas que no están insertas en la sociedad. Por lo tanto, también es importante porque esas personas también tienen derechos y no pueden ser vulnerados. Tenemos que aprender a respetar. Yo temprano conversaba con Fabio, yo decía que para mí es muy lamentable que mucha gente se escude inclusive en la religión. No, yo soy católica, yo creo en Dios, por eso hago esto, y sin embargo te olvidas de tus hermanos, te olvidas de la gente que te necesita. Yo creo que ya basta ya de escondernos en temas religiosos. No, que yo soy religiosa, pero mira, a los árabes, a los marroquíes no los quiero cerca porque los discriminan porque supuestamente son terroristas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado inclusive en nuestras posturas. El terrorismo, señores, también es mediático y es periodístico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión y de creencia en el momento que uno le apetezca, así como la libertad de manifestar su religión y su creencia individual o de forma colectiva, tanto público como privada. Yo creo en esas cosas y seguiré bregando por estas cosas. Por eso, las corporaciones a las cuales yo pertenezco son corporaciones que se mueven por motivaciones sociales, que es lo único que a mí me motiva. Y todo para lo cual ustedes crean conveniente que haga falta apoyarnos más, nos apoyaremos y haremos tarea. He escuchado con mucho detenimiento al compañero que habló anteriormente y sí tiene mucha razón. El maltrato contra las clases obreras y oprimidas es constante. El maltrato que se da en esos ambientes es constante y tenemos que decir, basta ya. No tengo ningún afán de molestar a nadie más que ya a los que ya nos vienen molestando, que somos los muchos, pero vuelvo a repetir, para mí, lamentablemente, por todo lo que sucede y porque de alguna manera lo dejamos que pase, es que la Declaración de los Derechos Humanos sigue siendo para mí un saludo a la bandera, un papel mojado y letra muerta. Sé que muchos de los que estamos aquí hacemos algo, y digo algo por no decir mucho, por lo que aquí, como honestidad, no me ganan, y vuelvo a repetir los discursitos, porque con ello yo no aplaco, repito, las injusticias, no le doy de comer a nadie, no doy herramientas al ser humano, no le devuelvo la dignidad a los muchos, ni le devuelvo la vida a quienes la han perdido justamente por luchar por nuestros derechos humanos, para los que ahora estamos respirando. Eso es todo lo que les puedo decir. Muchas gracias. Que no pase desapercibido para la gente, los que nos están viendo, aquellos que están escuchando, aquellos que están conectados a través de las redes sociales, a todos que se enteren, los que lo saben, lo recuerden, Día de los Derechos Humanos. Y de ello es que seguiremos hablando precisamente ahora desde Grecia con María Cepeda Castro, delegada de Organizaciones de Derechos Humanos. Vamos por los derechos internacionales, defendamos la paz internacional. Socióloga, activista de derechos humanos, estudió sociología en Clement Christie. Ella sabe pues, mucho mejor nosotros de dónde que está, desde Grecia. María Cepeda. Bueno, tenemos inconveniente con el video. ¿Será posible que conecte el video? Bueno, vamos a hacer ya lo acabo de poner. Sí, un momentico, María Cepeda, vamos a hacer una introducción breve de lo que tú has venido haciendo a nivel internacional, de lo que es defender la paz a nivel internacional. Con los productores tenemos Muy bien. esas imágenes. Vamos a compartirlo. Gracias. Las historias de nosotras, las personas exiliadas, inician cuando tomamos la obligada decisión de emigrar. Emprendemos un viaje hacia lo desconocido. Algunas personas también nos conocen como la diáspora colombiana.
vimos en el exilio, lejos de nuestras calles y recuerdos, lejos de los abrazos y de los encuentros, de nuestras familias, de nuestra patria, con la esperanza de siempre volver. Para algunas y algunos es un destierro que duele, una inmerecida expatriación o la única oportunidad de estar con vida. El exilio es también aprender a dibujar con otra pluma, pero a veces es también un paréntesis en la vida. Sentir el atroz vacío de la súbita partida y es vencer el miedo para reencontrar el sentido. A finales del siglo XX, el exilio se convirtió en el recurso desesperado de millones de familias colombianas que por sus ideas políticas o su trabajo comunitario se vieron obligadas a partir lejos, con las manos vacías, de la casa. Continuamos con María Cepeda Castro. María, desde Grecia, ya lo estábamos comentando, pues te llevamos en el alma. Sabemos que estás desde allá también llevándonos en el alma a todo el país. María Cepeda. Muchas gracias, Fabio. Buenas tardes, buenos días a las compañeras, a Patricia, a Cristina, a María Isabel, a Andrea, y un saludo muy especial desde estas tierras helénicas para toda la audiencia de CTV a Barranquilla. Quiero enviar un saludo muy especial a la compañera Aura Pareja, que es una compañera muy querida de DLP y de Vamos por los Derechos, y agradecerte a ti especialmente, Fabio, por esta invitación. Bueno, empezaría por decir que yo soy víctima del genocidio de la Unión Patriótica. Mi padre fue asesinado en 1994. Soy hermana de Iván Cepeda, mi familia, mi madre, dirigente comunista Gira Castro, vengo de una familia muy comprometida, y tuve que salir del país precisamente por la persecución a la cual estaba sometido mi padre. En el año 84 me vine para Europa a estudiar, pero precisamente para también salvar el pellejo. Entonces llevo viviendo muchos años en el exterior. Mi labor ha sido dedicarme al tema de los derechos humanos, al tema de los derechos de la diáspora colombiana. Nosotros tenemos una diáspora muy grande en el exterior. Se cuentan más o menos más de 6 millones de colombianos que no han sido realmente contados porque no existe una política seria migratoria de parte del gobierno colombiano. Pero de todas maneras somos un número muy grande. Esta diáspora y esta inmigración colombiana tiene diferentes formas. La gente ha tenido que salir de Colombia bien perseguida por la situación política, muchas veces para precisamente salvarse de una persecución, de unas amenazas. Eso se llama el exilio, se llama el refugio, pero también hay una migración económica, que es cuando la gente no tiene perspectivas en el país para realizar un proyecto de vida y está obligada a buscar esos nuevos horizontes en el exterior. Entonces, eso también es un número muy grande de personas. Está la migración que es por amor, es decir, la gente que se casa y tiene que irse a hacer su hogar, su familia en el exterior. Y también tenemos estudiantes, hay también el problema de trata de personas, están los mercenarios colombianos que trabajan en otros ejércitos, están los y las presas que están en diferentes cárceles, que también hacen parte de la emigración, y están los niños colombianos y niñas adoptados por familias extranjeras, que también se cuentan como parte de la diáspora colombiana. Es una población bastante variada, con diferentes necesidades. El problema en Colombia es que, precisamente les comentaban, no hay una política migratoria seria. Nosotros, el marco jurídico que tenemos no puede ejercerse porque no ha sido normativizado. Entonces, realmente nos encontramos en el aire, no hay un Estado colombiano que responda por nosotros. Hay una ley de la migración, pero no está normativizada. Hay una ley de retorno que es muy pequeña y lo que tiene de elaboración en garantías para que haya un retorno digno de la gente que quiere regresar al país son mínimas. Y tenemos una parte
un articulado que tiene que ver de la ley de víctimas, las víctimas que están en el exterior. Es muy poco lo que cubre y en derechos todavía estamos muy en pañales para las personas que nos encontramos en el exilio y que nos encontramos viviendo afuera de Colombia. Hay muchas necesidades, como les decía. Nosotros necesitamos convenios bilaterales para que la gente pueda acceder a becas en el exterior. Necesitamos que haya una reglamentación y un convenio bilateral para que se reconozca el tema de las pensiones, la gente que ha trabajado en Colombia, pero que también trabaja en otros países, pueda reconocerse los años que se hacen en uno y en otra parte. Es decir, es muy grande la necesidad. Tenemos otro problema, que es el tema de que nuestra representación por fuera, que es el representante a la Cámara, Juan David Vélez, es una persona que está más que estar identificada con los problemas de los y las colombianas que nos encontramos por fuera, que hacemos parte de la diáspora, se identifica con el tema de hacer proselitismo político. Entonces no nos sentimos representados, no tenemos una voz que alce las banderas de nuestros derechos allá. Ahora, lo que tiene que ver con cómo nos organizamos los y las colombianas por fuera, hay muchas maneras, mucha gente desde hace mucho tiempo viene haciendo trabajo por Colombia, por denunciar la situación de derechos humanos, de violación a los derechos humanos en Colombia. Hay diferentes plataformas. Nosotros en concreto estamos cobijados bajo la sombrilla de Defendamos la Paz Internacional. En mi caso, yo hago parte de Vamos por los Derechos del capítulo internacional, pero estoy en esta plataforma. Es una plataforma que se creó en el 2019 a partir precisamente de la propuesta en Colombia de la creación de este escenario para poder defender la paz, para poder decirle al gobierno colombiano que tiene unos compromisos frente a unos acuerdos que se firmaron en La Habana en el 2016 y que es necesario que esos acuerdos se lleven a cabo. Entonces, el año pasado, en el mes de enero, surgió Defendamos la Paz. El capítulo internacional surge en el mes de junio. Nosotros ya llevamos un año y un poquito más, pero hemos hecho bastantes actividades. Estuvimos primero todavía no organizados como Defendamos la Paz, pero estuvimos en La Haya el 5 de abril. Allí nos encontramos muchos y muchas colombianas que veníamos de varias partes del mundo para reclamar a la comunidad internacional que se pronunciara sobre el tema de los derechos humanos y de las violaciones en Colombia, de los asesinatos a los líderes y lideresas y a los excombatientes que firmaron el acuerdo con el gobierno. También para exigirle al gobierno que se sentara en una mesa de diálogo con el ELN. Y entonces, eso fue en el mes de abril, el 5 de abril. En el mes de junio generamos el espacio de Defendamos la Paz Internacional. Hicimos un encuentro también en Ginebra el 15 de noviembre, donde nos acompañó el senador Iván Cepeda precisamente. Allí se hizo una visita a Bachelet, a la encargada de derechos humanos por la ONU, y le presentamos un documento para que haya un compromiso más serio desde este tipo de entidades, exigiéndole al gobierno colombiano que se cumplan con unos acuerdos que tienen que ver con el sistema internacional de derechos humanos. Entonces, venimos haciendo muchísimas actividades sobre temas ecológicos, conferencias, hemos organizado diferentes tipos de campaña. Ahora estamos con una campaña que se llama Let's Defend, que tiene que ver con el tema de defender el sistema de las cortes y de la justicia en Colombia, que haya un respeto por las decisiones que toma el sistema jurídico y que sobre todo no se vaya a permitir que ciertas fuerzas en el país que están interesadas en generar un Estado más cercano a un Estado dictatorial lo logren, desapareciendo el sistema de las tres cortes que hay en nuestro país. Entonces hemos generado este espacio
de la campaña. También hicimos una campaña para que el exfiscal Néstor Humberto Martínez no fuese nombrado en la Embajada de España. Ayer la buena noticia es que no viene para acá. Suponemos que le fueron negadas las credenciales de parte del gobierno español. Todavía esperamos a que nos den la buena noticia si eso ha sido así. Pero bueno, en pocas palabras, nosotros estamos organizados estamos trabajando de la mano con muchísimas organizaciones y plataformas en todas partes del mundo. Tenemos presencia en 29 países, en los 4 continentes, y venimos haciendo esa labor mancomunada. Sabemos que si nos unimos, somos más y podemos cambiar las cosas. Si nos unimos en Colombia, podemos construir la democracia. Entonces yo dejo ese mensaje que se necesita que en Colombia haya un respeto por los derechos humanos. Aprovechamos hoy, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, para hacer un llamado a la sociedad colombiana a defender a los defensores y defensoras y a los líderes y lideresas, a los excombatientes que están comprometidos con la paz. Y bueno, muchas gracias, Fabio, y gracias, compañeros, por escuchar. A usted muchas gracias. Vuelve ahorita, volvemos, tiene el segundo turno. Bueno, desde Miami tenemos a Patricia Pacheco Sánchez, nuestra, de aquí también, al igual que María Cepeda, que nos hable acerca de esa mirada desde el país del norte a Colombia y sobre el tema, por supuesto, de derechos humanos, porque es activista, que ha sido reconocida tanto allá en el país del norte como aquí en esta cálida Caribe colombiano. Patricia Pacheco. Bueno, les saludo nuevamente. Es muy grato estar en esta mañana en esta conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias a CTV Barranquilla por abrir este espacio maravilloso, a Fabio, a Monroy Martínez por generar y gestar estos espacios tan importantes para el diálogo y para reivindicar nuestros procesos como nacional. Bueno, yo también desde la diáspora, también en el exilio, no salimos del país porque queremos, ¿no? Porque queremos. He trabajado desde la palabra, desde el arte, defendiendo los derechos humanos, defendiendo y visibilizando las problemáticas sociales, ambientales de mi país, en la ciudad, en Barranquilla. Soy barranquillera, tengo un año de estar acá en Miami. Y bueno, hemos librado luchas en la defensa de cuerpos de agua, en la defensa de todos los derechos humanos, en la defensa de poder pensar y expresarnos de una manera diferente. Y en este orden de ideas, hemos como equipo de Fundación Arteca, que es la organización desde la que yo trabajo, o una de las organizaciones desde las que yo trabajo, pues llevado educación en arte y cultura, para llevar a las personas a que puedan afianzarse en su pensamiento sin vulnerar al otro ser humano, sin vulnerar el derecho del otro. Entonces, enseñándoles a través de esta transversalidad que es el arte, que es la cultura. Yo, aparte de la comunicación, soy escritora, soy poeta, y es llevar a las personas a que cuenten sus historias a través de la palabra, a que se manifiesten a través de la palabra. Hemos trabajado con víctimas, con la Corporación del Bajo Magdalena también, en Colombia, llevando a las mujeres, no importa que escriban o no, y a las víctimas, a que cuenten sus historias, a que nos digan para mantener la memoria viva, porque si hay algo que se está borrando en nuestra nación, es justamente eso, la memoria, y no podemos perder la memoria. Y para ello la palabra ha sido una herramienta fundamental
para que estas personas, así no sean escritores, así no escriban, es darle las herramientas básicas para que ellos cuenten sus historias. De hecho, tenemos una publicación próxima con un grupo de una zona muy vulnerada en Colombia, el norte de Santander, donde han contado, recreando sus historias, algunos en cuento, otros en poesía, pero trabajando activamente por la defensa de esos derechos, del cuidar su medio ambiente, porque han sido personas que han luchado mucho por el tema de la minería, de esa minería que quiere quitarnos el agua, ¿no? Vimos que ya se empezó a cotizar en la bolsa el agua y eso, bueno, nos abruma mucho. Pero sí pienso que desde la educación, que la educación y la cultura son una herramienta fundamental para poder llevar a la transformación social. Nosotros necesitamos como sociedad colombiana y poder quitar esa polarización tan salvaje que nos ha llevado durante mucho tiempo a la violencia. Y es la actividad que hemos desarrollado, ¿verdad? Tratar y mostrarle a las personas que podemos pensar diferente, que la ideología, el género, la religión no tienen por qué dividirnos, incluso la etnia. Si hay países pluriétnicos, son los nuestros, los latinoamericanos. Somos una gran mezcla pluriétnica y tenemos de todo. Y empezar en esa línea delgada, el respeto es una línea muy delgada, a respetarnos, a poder escuchar al otro, sin discriminarle, sin atropellarle, sin violentarle. No tenemos que pensar igual para no agredirse, no tenemos que pensar igual. Es saber que debemos respetar esos derechos que tiene el otro ser humano, la otra persona, indistintamente de su pensamiento, de su ideología. Y es esa herramienta la que he venido proponiendo, la que hemos venido trabajando, la palabra como herramienta liberadora, liberadora del pensamiento, liberadora de las acciones, liberadora de todas esas, de esos, incluso hasta mitos que se han ido generando, ¿no? Sabemos el poder que existe en la palabra. Aquí, pues, en el panel, muchos comunicadores, y sabemos que a través de la palabra se construye y a través de la palabra pues se destruye también. Podemos hacer cosas maravillosas. Los derechos de los inmigrantes han sido una de las banderas de la Fundación Arteca. Llevamos 10 años, cumplimos este año, celebrando año tras año, conmemorando los derechos de los inmigrantes. Conmemoramos siempre el 18 de diciembre, Día Internacional de las Poblaciones Migrantes, porque aunque apenas estoy en la diáspora, he visto y he conocido todos los padecimientos de nuestros connacionales en el exterior, toda la discriminación y el título que llevamos por el hecho de ser colombianos. Nos ha tocado pues a casi todos en algún momento, los que hemos estado fuera, sentirnos vulnerados por el pasaporte. Y aparte de esto, pues como decía ahorita nuestra compañera de panel, desde el exilio también, nos decía desde Grecia, María Cepeda, los derechos de los migrantes. ¿Cómo son los derechos de los migrantes? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional por esta diáspora? ¿Nos sentimos representados? No, no nos sentimos representados. Y es clave, es fundamental que se establezcan todas estas rutas, tener rutas claras para los migrantes. La gente no se va de Colombia puntualmente porque quiere. La mayoría de los colombianos, hay muchos que salen por otras razones, pero la mayoría salen y salimos o por seguridad o por el tema económico, porque no hay una nación que brinde las oportunidades para sus nacionales. Y la democracia, decía Stanislao Zuleta, se da en el orden de las oportunidades. Y si no se dan las condiciones básicas para que los seres humanos se desarrollen,
en conjunto, de manera integral, pues la democracia está fallando, está fallando. El tema de derechos humanos, sí quiero pedirles a todas las personas que nos ven en esta mañana que nos unamos en la defensa de quienes luchan por estos derechos. Hay muchas personas que hemos tratado de visibilizar problemáticas, dando luchas ambientales, como en mi caso, y por ellas hemos tenido eh, que defendernos en el exilio, porque desde nuestra nación no podemos. Y es importante rodearlo, es importante que el mundo conozca lo que está pasando en Colombia. No podemos tapar el sol con un dedo, es imposible, aunque muchos quieran acallar las voces, no se puede tapar el sol con un dedo. Las cifras no mienten, las tumbas no mienten. Y es lamentable que no podamos llegar a acuerdos, que no se puedan cumplir los acuerdos por los intereses de las minorías, ¿verdad? Porque nadie quiere vivir en guerra, ningún país quiere vivir en guerra. Y Así es, Patricia, de verdad que sentimos eso que tú estás sintiendo. Y de allí precisamente el que estemos interlocutando en esta oportunidad con todas ustedes. La verdad que hoy ha sido más femenino el programa y me parece extraordinario, tiene mucho que decir. La paz se viste de mujeres, eso siempre nos ha gustado, esa frase. Ahora queremos una mirada regional de aquí del Caribe colombiano, con Marisabel Portacio, y luego seguimos con, desde, fíjense, tenemos miradas internacionales, y eso es extraordinario. Ahora mismo vamos a seguir con Marisabel Portacio y luego volvemos con esa mirada internacional. Marisabel. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas. De nuevo los saludo. Em, bueno, María Isabel Portacio, soy barranquillera, pero con orígenes de la Sabana de Sucre, Córdoba, comunicadora social periodista, 25 años en el ejercicio del sector público. Aquí me inicié muy pequeña, en donde comenzamos con unas escuelas desde las bases sociales en el distrito de Barranquilla, y le cogimos como el gusto a la cosa, ¿no? Y ahí comenzamos nuestro proceso y este recorrido am, a lo que hoy estamos. En realidad, agradecerte, Fabio, por esta invitación, en esta fecha en la cual se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Ya estábamos como pendiente, aplazando, ¿no? Sí, yo escuchando muy detenidamente a quienes me han antecedido, pues en realidad comparto mucho. Ellos, lógicamente, algunas desafortunadamente exiliadas, otros pues colegas que tenemos en otras regiones del continente, ¿no? España. Y decirles que de algún modo decía algo muy cierto que me antecedía, y es la oportunidad histórica que estamos perdiendo en realidad en Colombia con todo este proceso de la paz. La historia nos va a dar la razón. Yo particularmente, pues, a Dios gracias, no he sufrido como víctima, pero sí me ha tocado participar cuando me tocó llegar a este espacio. Yo vengo de trabajar precisamente por casi 5 años con víctimas del conflicto, y no solamente encontré víctimas del conflicto, sino también encontré la otra cara de la moneda, como fueron reincorporados, excombatientes, con quien tuve la oportunidad de estar y compartir. Cuando se llega a tantos lugares en los que a Dios gracias me tocó llegar a mí, y uno llega a estos sitios golpeados por el conflicto. Mi hija me decía cuando subía a las redes sociales: mamá, tu turismo es diferente, porque lógicamente llegamos a lugares donde de pronto en el chip del turista no existe, ¿verdad? No sabían que estaban. Y cuando uno comienza a ver una geografía tan hermosa como la que tenemos en Colombia, en donde estamos bañados por ríos, océanos, o sea, uno dice, caramba, ¿qué es lo que hace tan atractivo a Colombia para el conflicto? ¿Verdad? Hay una imagen que acaban de precisamente mostrar ahí ahorita, que la retiraron. Esta imagen que ustedes ven ahí
y es precisamente porque ahí nos desplazamos nosotros a una zona que se llama Corcovados, al sur de Bolívar. Fíjense ustedes lo complejo que es el tema que estamos llegando para poder llegar, llegar a este objetivo. Nos tocaba llegar precisamente en el puerto de Magangué, desde el río Magdalena, viajar 3 horas hasta Chivo Bolívar por Chalupa y luego llegar a Guaranda, que es de Sucre, para poder entonces cruzar a la zona de Corcovados. Y las garantías para nosotros llegar no eran para nada fáciles, a pesar de que éramos parte en ese momento del Estado. Tocaba avisar a las autoridades, el ejército replegar las zonas porque eran zonas que todavía siguen siendo habitadas por grupos al margen de la ley. En ese momento estamos hablando de que era el clan Úsuga. Y fíjense ustedes que ni siquiera los mismos funcionarios de la alcaldía de Achí, que es a quien pertenece este corregimiento, podían llegar a la zona de Corcovado porque es que sabían el riesgo que iban a correr. Ellos nos decían, sí, pero ustedes se retiran, ustedes se van, pero nosotros nos quedamos. Entonces uno se pone a analizar el tema y dice, bueno, a todas estas, todo este tipo de situaciones que uno pasa, a los lugares que nosotros que tenemos que llegar, porque si yo me montaba en el río Magdalena y terminaba en el río Cauca, Serranía de San Lucas, y yo decía, bueno, pero sin lugar a dudas, creo que mucho abandono estatal, de razón lo atractivo que se podía prestar precisamente para todo esto de lo que se vivía de la guerra. Es cuando uno dice, claro, ellos no podían llegar y hasta dónde estaba la protección. Una comisaria de familia, si una niña era violada, no podía llegar por miedo. Hasta dónde se podían hacer valer esos derechos de esta menor. Estos casos, hasta dónde se podía tener la intervención por parte de ese momento las autoridades competentes para estas comunidades que están ahí. La zona de Corcovado, que es lo que les estoy mostrando, son 10 veredas de un corregimiento precisamente de Achí. O sea, mira todo lo que nos tocó recorrer. Particularmente, yo tengo un concepto y es que como periodista me tocó mucho la fibra. Yo creo que cuando yo entro, el chip te cambia. Yo, la verdad es que hoy, de verdad le doy mis saludos aquí a mis compañeras panelistas que se encuentran exiliadas, porque sé que no debe ser fácil, pero cuando uno comienza a conocer todas estas historias de vida, más de 200 historias, es doloroso. Y cuando dije la oportunidad tan bonita, histórica, que hoy nosotros tenemos y que no la podemos dejar perder, es precisamente porque decía algo muy cierto, nadie quiere la guerra. Cuando uno habla con las víctimas, ganarse su confianza, que nos abran sus puertas, que nos cuenten sus historias. Ellas dicen, nosotros no queremos más la guerra, somos nosotros los que estamos viviendo en el territorio. Una vez estábamos en una zona que se llama Batata, hicimos unas historias en Córdoba, y justamente esa imagen, y Batata, para llegar allá, toca llegar a Tierra Alta y te toca después 45 minutos terreno descubierto para llegar a este sitio. Este sitio fue víctima no solamente por guerrillas, sino también por AUC. Y nos decían ellos ahí llorando, una cosa es ver la guerra por televisión y otra cosa es vivirla. Otra cosa es sentirla. Ellos nos relataban cómo tenían que dormir vestidos y colocar al lado de la cama una bolsa o un paquete con alimentos, con agua, porque en cualquier momento cuando escuchaban, inclusive entrar un vehículo, escuchar un vehículo, ellos sabían que tenían que estar preparados para correr, porque sabían que lo que se venía era un combate, era en ese momento la toma del territorio, se tenían que desplazar. Yo de verdad que les digo que es una cosa la cual sí marca. No es fácil cuando encontramos que hoy por hoy se siguen violando los derechos humanos. Precisamente hace unos 5 años vengo en un trabajo interesante para un proyecto que, Fabio, si me permites, ahí tiro un poquito la cuba, que estamos ya pronto a desarrollar con el Ministerio de Cultura en el departamento de Córdoba, Sucre y Bolívar. Y uno de los territorios a los cuales nos tocaría llegar sería San José de Urén.
y no tenemos garantía hoy para entrar a San José de Obrero. Precisamente, ¿por qué? Porque nuevamente se están dando masacres, nuevamente desplazamiento. Eso es un municipio del Alto Sinú de Córdoba. Llegar allá desde Montería hasta allá son 4 horas y no hay garantías. Entonces, en realidad es como el llamado a decir, en realidad, hoy se están respetando los derechos humanos. ¿Hasta dónde se están cumpliendo? Miren, las colegas que tengo en estos medios y la amiga que está en España, cuando tuve la oportunidad de manejar el Departamento de Comunicaciones para la Unidad para las Víctimas, durante la firma de los acuerdos, durante todo el proceso de los diálogos de paz, las víctimas es el punto central de los acuerdos. Y todos los días éramos noticia. Nosotros todos los días éramos la mirada para poder generar noticias, historias, y no solamente con los medios colombianos, eran los medios internacionales los que tenían su mirada puesta a un proceso tan interesante como fue el proceso de los acuerdos de paz. Y siempre fuimos cuidadosos de no revictimizar a nuestra historia, ¿verdad? Y de hecho, tuve la oportunidad de estar en El Salado 15 años después de la masacre. Entregamos unos restos en esa oportunidad. Cuando se dio la masacre, desafortunadamente cuando entran, 12 de los restos no pudieron ser enterrados, sepultados, y tocó hacer una fosa común y ahí metieron los 12 restos. Y nos tocó entregar precisamente 9 de estos restos porque los otros le faltaban algunas cosas y no se logró alguna parte de su parte ósea. Y fueron alrededor de 5 días que duramos. Y se los digo como persona, yo no podía llorar ahí, ver ese escenario, cada una de estas historias, de las 9 historias que entregamos. Cuando regresé, lo único que recuerdo fue que llegué a mi apartamento, compré vino y hacer catarsis porque es lo que me tocaba, ¿no? Pero para uno como periodista no era fácil porque es cómo tú logras llegar al ser humano que perdió a su familia, que fue violada. Yo tengo allá un caso de una niña que hoy sigue siendo víctima, que hoy sigue siendo amenazada, tuvo que salir del Salado. Es líder, Girley Velasco, fue violada por 4 paramilitares, ultrajada, y sabemos que eso las marca. Y lógicamente la historia que yo le iba a dar a un medio de comunicación no podía ser la misma historia para el otro medio de comunicación. Pero era entrar en la confianza con cada una de esas víctimas que nos quisieran contar su historia. Se siguen violando los derechos humanos, Fabio, y amigas panelistas. Es doloroso que la historia de Girley, que ha sufrido todo el manejo de la guerra, hoy por hoy le tocó salir del Salado porque las amenazas siguen, le tuvieron que colocar un esquema de seguridad. Aquí no hay garantías, no hay ningún tipo de garantías para las víctimas del conflicto y siguen creciendo las víctimas. Cuando nosotros iniciamos estaban en 6 millones, hoy estamos en 9 millones. Es preocupante. Así es, Marisabel, tienes toda la razón. Por eso precisamente estos espacios en los que estamos pues trayendo a colación esta temática y esa manera tan sentida como lo has explicado, tan sentida como la expresó Patricia Pacheco, igual María Cepeda, que por cierto, estar fuera del país no es nada grato para nadie, estar al lado de sus familiares. Y ahora todos estos testimonios que tú nos estás dando. Ahorita vuelves nuevamente a continuar con toda esta narración, toda esta visión de lo que estamos a veces a través de los medios dejando de ver. Es muy importante que lo coloquemos en nuestra agenda. Hoy día, los derechos humanos, ya lo decía también, lo habíamos conversado aquí de la mañana allá en España, que es más letra muerta que otra cosa, pero ojalá le demos vida a través de toda esta serie de dinámicas
estas organizaciones que están haciendo labor, por ejemplo, esta de Defendamos la Paz a nivel internacional y a nivel aquí en el país, y por supuesto hay muchas mujeres. Eso nos complace y nos compromete a nosotros los hombres también para seguir de la mano de ustedes construyendo un nuevo país, llevando a cabo todo lo que se firmó y por supuesto que en esos acuerdos lo central, las víctimas, ojalá así sea. Para continuar con la mirada internacional, pues ahorita estábamos hablando de todos estos espacios en los que están desde todos los países interesados en la paz de Colombia. Desde República Dominicana, Andrea Guerrero, también de la Agencia Mundial de Prensa. Ella es licenciada en Mercadotecnia, con maestría en Administración de Empresas. Y miren este detalle, embajadora de Derechos Humanos de la Noble Orden de la Excelencia Humana, NOE, organismo internacional adscrito a Naciones Unidas, Mercosur y Unión Europea. Que sea ella misma la que nos hable acerca de todo esto que ha vivido, que ha experimentado y de la mirada que tienen de derechos humanos en República Dominicana y sobre todo allá hacia acá, hacia Colombia. Bienvenida, Andrea Guerrero. Muy buenos días a todos mis compañeros, mis hermanas panelistas, escuchando muy atenta a todas las expositoras, Cristina Barcelona, nuestra CEO de la Agencia Mundial de Prensa, María Cepeda, Patricia Pacheco, Diógenes Orejuela, María Isabel. Escuchaba a mis hermanas que han sido exiliadas, María Cepeda y Patricia Pacheco. Cuando nosotros hablamos de paz, de derechos humanos y de paz, nosotros vivimos en una búsqueda incesante de paz en nuestras naciones, en el mundo. Pero no podemos hablar de paz si no tenemos derechos humanos. Hace muchos años, cuando Yasser Arafat fue por primera vez a Naciones Unidas, dijo que traía en un ramito en una mano como una señal de paz, y que, pero en la otra mano, traía el arma para defender esa paz si fuera preciso. Escuchar a mis hermanas y analizar todo lo que nosotros hacemos en nuestros países. Todavía nosotras podemos denunciar, todavía en nuestros países podemos denunciar, independientemente de que, como decían nuestras compañeras, todavía en Colombia, muchos líderes sociales están siendo asesinados. Pero tenemos, por ejemplo, en nuestra hermana nación de México, muchos periodistas vilmente asesinados por denunciar. Nosotros hemos visto en otros países, en otras naciones, como por ejemplo, otro periodista, Jamal Khashoggi, fue vilmente asesinado y todavía está ahí. El mundo no ha visto lo que ha hecho la comunidad internacional. Nosotros aquí en República Dominicana, que todavía podemos hablar, podemos decir, podemos denunciar, pero tenemos muchas carencias. Cuando se violan, cuando tenemos esas carencias de todas esas necesidades básicas, como es la educación, como es la salud, como es la seguridad, como es todos estos detalles que nosotros tenemos en la vida diaria, también se nos violentan los derechos humanos. Cuando a nosotros, a nuestros niños, se les impide, por el hecho de no tener un acta de nacimiento, asistir a la escuela, que está consagrado en el artículo 63 de nuestra Constitución, también se le está violentando sus derechos humanos. Que vive el país, que vive el mundo por la COVID-19 y tenemos que estudiar, nuestros niños tienen que estudiar a distancia. Muchos, cientos de nuestros niños no tienen acceso a la educación precisamente por no tener las herramientas necesarias para que la educación le pueda llegar a sus hogares, como lo están haciendo muchos niños. Entonces,
Todavía República Dominicana necesita crecer. Necesitamos tener un sistema de salud de calidad. Necesitamos tener un sistema de educación robusto. Ahora, precisamente, hace apenas unas horas, 11 exfuncionarios del pasado gobierno están siendo procesados por corrupción. Eso violenta nuestros derechos, porque mientras los funcionarios de los diferentes gobiernos roban recursos que deben ser empleados, aplicados para suplir precisamente esas necesidades, los funcionarios que llegan a las diferentes posiciones llegan allí como que es una empresa familiar y empiezan a dilapidar los recursos, lejos de emplear dignamente como nosotros merecemos, como los ciudadanos merecemos. En la actualidad, en mi país, el Ministerio de Interior y Policía, por un decreto presidencial, el decreto presidencial 121-13, crea las mesas locales de seguridad, ciudadanía y género. Es un espacio de diálogo donde todas las fuerzas vivas de la comunidad, del municipio, se unen. Llámese Ministerio Público, Salud Pública, los gobiernos locales, en este caso los ayuntamientos, los gobiernos intermedios, que son las gobernaciones en las provincias, están los diferentes gremios. ¿Cuál es el objetivo? Llevar allí, a ese espacio de diálogo, todas las situaciones, todas las necesidades que hay en nuestras comunidades, que créanme, que son muchas. República Dominicana, más del 70% de la población carece de una vivienda digna. Pero nosotros en la región ocupamos el 5º lugar en embarazos de adolescentes. Esa situación nos lleva a la deserción escolar. Y, como ustedes sabrán, eso genera pobreza a nuestro país, que todavía somos un país en desarrollo, aunque nosotros veamos que, y el país, el mundo lo ha visto porque eso ha sido televisado, hemos visto los cuantiosos recursos que han dilapidado estos funcionarios. Y es un poquito los que están siendo procesados. Y decimos que si todas las fortunas cuantiosas que hay en nuestro país se pudieran verificar, se pudieran fiscalizar, tendríamos que construir cárceles para... Tiene el sonido. Sí, distorsionado. Bueno, pasamos, ahorita volvemos con Andrea y queremos retornar a Grecia. María Cepeda Castro, una segunda mirada sobre esta temática tan importante. Todo lo que ustedes han venido haciendo, sabemos que han estado en Francia, que han estado en Alemania. Coméntenos ustedes sobre todas esas experiencias. Bueno, yo quería referirme un poquito a lo que han dicho las compañeras que me han antecedido. María Isabel planteaba una pregunta que es una pregunta clave. Ella dice, ¿qué es lo que hace tan atractiva a Colombia para el conflicto? Esa pregunta a mí me parece que es el centro. Es muy importante responderla, porque a partir de eso vamos a entender realmente en dónde estamos y quiénes somos y qué tipo de trabajo hacemos. Yo quisiera hacer un paralelo, una comparación, y tiene que ver con que Colombia ha sido un país lleno de contradicciones. Históricamente hemos tenido muchísimas contradicciones en nuestra vida política, en cómo se ejerce la democracia. Y la comparación tiene que ver con que en 1948 se firmaba el 10 de diciembre precisamente en París, exactamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en Colombia se estaba abriendo una nueva página de la violencia con el asesinato a Jorge Eliezer Gaitán.
Entonces, creo que es interesante ver eso simbólicamente porque nos muestra que Colombia siempre ha estado sumida en unas contradicciones que tienen que ver con intereses que son fuera de los intereses del pueblo colombiano, tienen que ver con intereses económicos, a veces del capital extranjero, a veces de las burguesías locales o las burguesías nacionales o dueños del país, que nos han sumido a unos genocidios, a unas masacres que no han cesado, pero lo más interesante de eso, y esa es la reflexión que yo quiero dejar aquí, ¿qué es lo que nos hace a nosotros seguir luchando por el tema de los derechos humanos? No creo que ninguna de mis compañeras aquí, ni el compañero Fabio, ni el compañero de la USO, estemos locos. ¿Sí? Creo que lo que nos hace tener el empeño de seguir trabajando por el tema de los derechos humanos y por las luchas es porque precisamente en Colombia hay una gran producción de liderazgos natos, de procesos muy interesantes y un desarrollo de estas luchas que han logrado avances importantísimos. Es decir, sí es verdad que nos están matando a los líderes y a las lideresas, que sigue este desangre, pero matan a uno y surgen 10. Es decir, es increíble lo que pasa en Colombia, cómo la gente encuentra maneras de suplir esas ausencias de Estado, esas faltas de políticas públicas serias con precisamente iniciativas propias y se lucha todo, es decir, la salud hay que pelearla a través de una tutela, cosas que serían de elemental lógica que existieran, la gente las tiene que pelear de manera muy difícil, pero encuentra el camino. Entonces yo creo que en Colombia el acuerdo de paz nos ha abierto una gran puerta, el acuerdo de paz nos ha brindado en este momento nuevos elementos, acaba de pasar unos paros antes de que empezara la pandemia increíblemente importantes, creo que se han avanzado muchísimo, creo que la protesta popular ha tomado mucha fuerza y creo que tenemos un futuro, hay que pelear la paz y hay que pelear la democracia. Nosotros no podemos dejar que las fuerzas que quieren sumir al país en un baño de sangre, que nos quieren imponer la guerra y que quieren vivir de la guerra, ganen esta partida. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que seguir peleando, que poquito a poco vamos a llegar, poquito a poco. Entonces, mucho ánimo. Eso es lo que quiero dejar sentado. Perfecto, que sigamos con este empeño, con este deseo. Esas ausencias de Estado. A ustedes, de verdad, muchas gracias. Sabemos que tienen toda la disposición, todo el ánimo y nos están infundiendo de esa vitalidad que ustedes como mujeres aguerridas han venido llevando a cabo tantas acciones en todo el país y ahora pues a través de esta diáspora que lamentable sea así, pero lo están haciendo en el mundo entero. De verdad, muy agradecido, muchas gracias. Volvemos a España. Agencia Mundial de Prensa, Cristina Barcelona. Bueno, ya viste, Cristina, toda esta mirada de estas compañeras. ¿Usted qué nos tiene que decir? Cristina. Estás muteada, Cris. Debes quitar, Ok. He estado escuchando con mucho detenimiento a las compañeras que se han manifestado como Patti, como María, como la señora Cepeda. Definitivamente, hablar de derechos humanos es expandirnos demasiado y hablar de muchas cosas y hablar de nada, de pronto. ¿Por qué? Porque si bien todos tenemos derechos, a veces abusamos de esos derechos. Porque vemos que la guerra es un negocio, que la corrupción trae guerra, que la libertad de opinión de pronto se convierte en libertinaje y que muchos grupos, exhortando los derechos humanos y la paz y la unidad, lo único que hacen es desunir, porque siempre hay que tener en cuenta a los demás, no solamente lo que nosotros pensemos, sino a los demás. Recuerden que cuando les mencioné hace rato que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos, que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Y el principal derecho de todo es justamente lo que se llama respeto.
algo que nosotros sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, lo venimos haciendo siempre. Y yo también me muero por saber, que me lo cuente María Isabel, que te veo muy buena en este tema, como la Patricia, exactamente cuál sería entonces el verdadero rol de un verdadero pacifista. Yo tengo otros conceptos. Yo he tenido la oportunidad de pasearme por la India, estar por muchos lugares, visitar lugares, religiones, y entender el pacifismo de muchas maneras. Quien les habla a los 16 años tuvo la oportunidad de compartir con una gran mujer que en ese momento ya pertenecía a un grupo religioso llamado la Legión de María, cuando yo en esos momentos era casi una atea. Esta señora con los años se convirtió en la Madre Teresa de Calcuta. Yo estuve a su lado 3 meses, conociendo y tocando, estando en las entrañas del monstruo, como diría Martí. Y cuando María Isabel tocaba los temas de hay que estar a veces en estas coyunturas donde hay muertes, barbarie, salvajismo y tal, yo he tenido la oportunidad de vivir desde las entrañas lo que es el terrorismo. Conozco y reconozco a las personas cuando sin querer de repente cruzan la línea y los conozco. Quien les habla, señoras, ha trabajado y sigue colaborando para el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, para los refugiados. Conozco perfectamente el estatus de lo que es ser un refugiado y por ende para ser un exiliado político. Como ustedes comprenderán, en estos momentos no solamente Colombia lamentablemente vive estos episodios, también suceden aquí. Tenemos muchos países que siguen, muchos países que buscando su libertad del punto de vista como se le quiera ver, cruzan el océano, se exponen, ¿no? Y lógicamente muchos llegan, otros no llegan, otros terminan muertos a mitad del camino, y otros terminan, como también María Isabel contó, violadas, denigradas, maltratadas. Desafortunadamente son los daños colaterales de todo esto que sabemos se tiene que chocar. Dicho esto, me he tropezado el año pasado que estuve en un país hermano de América, vecino de ustedes. Yo tengo mucho acceso a los gobiernos de muchos países, de diferentes tiendas políticas, porque yo particularmente soy política, pero no me etiqueto, no uso tarjetitas ni sanbenitos. Yo simplemente estoy con la verdad y con quien realmente es justo, con quien tiene que ser justo. No me cuelgo etiquetas. Entonces, estuve allí y muchas personas de Venezuela que están cruzando las fronteras, que es otro problema más añadido, en el caso de vosotros en Colombia, la migración, el éxodo, porque es un éxodo que ha habido de Venezuela para Colombia, es también, es que peta. Ya vosotros tenéis bastante con vuestros problemas para que encima se añada la migración venezolana a vuestros países. A ver, vamos a tocar este tema de migración, ¿no? Que entiendo, Patricia es una persona migrante y la señora Cepeda también es una persona migrante y así. Pero en este caso, por ejemplo, cuando yo estuve en Perú, antes que se haga en ese momento unas votaciones, unas elecciones presidenciales, se me preguntó, porque muchos venezolanos acudían a mí y me decían, Cristina, yo estoy aquí porque yo soy exiliada política. Yo estoy aquí porque mi vida peligra en mi país. Yo estoy aquí por tantas cosas. Y como sabían que yo tengo bastante injerencia en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de hecho, quien les habla estudió en Cuba, fue muy amiga de Fidel Castro, más no obstante, he sacado mucho refugiado de Cuba y se me respeta. Conozco al señor Maduro y conocí a Hugo Chávez. No pertenezco a sus tiendas políticas y se me respeta, porque de eso se trata, de respetarnos todos, de unirnos sin desunir, de hablar sin silenciarnos y callarnos porque nos da la gana o nos conviene. Entonces, este grupo de gente venezolana me dijo, somos exiliados políticos, tanto en Colombia como en Perú. Yo le dije así, y yo lo comento de esta manera porque muchos me escribían pidiéndonos ayudas sociales, ayudas humanitarias, porque nosotros lo solemos dar a través de nuestra agencia mundial de prensa, lo solemos hacer, y entonces se me pedía estas cosas, ¿no? Y me decían, yo soy refugiada política, soy asilada política, colombianos y venezolanos. Entonces yo le dije, perfecto, no tengo ningún inconveniente.
¿Me puedes enviar tu tarjeta de asilado político? O en estos momentos que estás siendo validada para ser refugiado político. No lo tenían. Y es importante, señoras y señores, que aprendamos a manejarnos en los principios. No todo el mundo es asilado político, no todo el mundo tiene el estatus de refugiado político. Yo solamente tengo que apretar una tecla de mi ordenador para ver exactamente quiénes son y quiénes no son. Antes de ayer hablaba con una persona que me juraba que era asilado político. La revisé, no era. Cuando las personas migramos de nuestros países por muchos motivos. Yo he tenido la pena, o sea, con mucha pena, porque me suelo poner en los zapatos de los demás. Es ahí cuando entra mi trabajo. Cuando lamentablemente a una persona no se le puede dar el estatus de asilado político, es cuando intervengo, ¿no? Porque yo veo que lógicamente tiene muchos problemas la pobre persona, pero no valida para el estatus político, que como ustedes bien sabrán es que tu vida realmente peligre. No como me decían los venezolanos, mi vida peligra porque ahí no tengo trabajo y no tengo que comer. Eso no lo es. Quien les habla en su oportunidad hace más de casi unos 15 años, fue la que estuvo en el comité abanderando a los 5 exiliados cubanos presos en Miami. Para quien vive en Miami va. Yo fui la primera que estuvo haciendo la voz de ellos. Pero pronto comprendí otras situaciones. Y lógicamente di un paso para atrás. Lo que yo quiero decirles con todo esto es que es importante, me gustó mucho lo que viene haciendo Patricia, porque yo también soy escritora, soy editora, soy correctora de estilos, Patricia, y yo trabajo y corrijo a demasiados escritores del planeta, hasta con la Rowland he trabajado, porque trabajo en diferentes idiomas, y me encanta escribir. Lamentablemente también hay que educar a la gente, porque la gente piensa que un escritor solamente hace poemas, y yo sinceramente para hacerlos tengo que estar muy motivada. Pero me encanta lo que tú haces, porque expresarte por medio de la palabra, lo que yo digo aquí, que esto parece letra muerta, es lo más importante. Y lo que dijo María Isabel, hay que sentir, hay que estar en las carnes de la persona, hay que estar allí para sentir. Y es algo que yo siempre hago mucha apología de eso, ¿no? Ponernos en los zapatos de los demás. Y si se dan cuenta, cuando yo hablo me paseo por muchos lados. ¿Por qué lo hago? Porque paro muy atenta, muy constante a todo lo que ustedes manifiestan y me interesa de sobremanera. Pero lo que sí no acepto son el comulgar con ruedas de molino. Me gusta muchísimo que realmente cada una de nosotras crezcamos mucho más, porque las que he visto acá son lideresas, personas que pueden hacer mucho por las demás personas. Porque como dije en un inicio, acá todas somos iguales, todas somos iguales, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos. Lo único que nos cambia es justamente las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de guerras, Andrea nos habló de este personaje del mundo árabe. Yo tuve la oportunidad de estar en Libia hace muchos años, cuando mataron a Gaddafi. Yo me encontraba a 50 metros. Estuve al otro edificio cuando mataron a Saddam Hussein. Estuve en tu país, Colombia, y me metí a Ecuador en una oportunidad para entrevistar a un personaje, creo que era colombiano, un tal camarada Raúl. Y estuve muy metida mirando. Marulanda, creo. Algo así. Y estuve muy conectada, mirando, viendo el proceso, los procedimientos, viendo cómo se manejaban los derechos humanos, Amnistía Internacional, para quien nosotros pertenecemos, en apoyo económico más que nada, porque estando de acuerdo con ellos en muchas cosas y no en otras, igualmente nosotros les apoyamos, porque hace falta, aunque no esté, porque yo tengo un eslogan: yo no puedo estar de acuerdo con tus ideas, pero respetaré con mi vida el derecho de que tú lo hagas, de que tú hables, y eso lo tengo clarísimo. Y estando en Perú, tuve la oportunidad de ver y conocer realmente ese Perú profundo,
¿Por qué la gente, por qué tanta resentimiento social? Hay que mirar primero por allí. Yo considero que para criticar, para hablar, para exigir, para pedir, para hacer, hay que mirar siempre el meollo de las cosas. También he visto los paramilitares, los he conocido de cerca, y he visto la actuación de los militares. Como ustedes bien saben, ellos reciben órdenes y no miran a los costados, simplemente van. He tenido la oportunidad de perder personas queridas y conocidas mías en atentados terroristas. He tenido la oportunidad de ver a un amigo asesinado, ser asesinado en la puerta de su casa con 30 balas, cuando su familia lo miraba. He tenido la oportunidad de conocer a una gran mujer que se llamaba Teresa Moyano, verla cómo la acribillaron a balazos y encima le pusieron una granada en la boca. Yo he perdido tranquilamente unas 25 personas conocidas mías, asesinadas, vilmente asesinadas por el terrorismo. Yo sé lo que es sentir una granada cuando explota a unos 50 metros tuyos. Yo sé lo que es estar en una selva, corriendo y huyendo. Y así como vosotras, también sé lo que es escaparse de una guerra cuando creen que tú eres un topo, con una niña de meses en los brazos. Yo sé y lo siento, pero ¿saben qué es lo más importante? Hacer lo que Jesús dijo, no ser como Santo Tomás, no esperar ver para creer, simplemente sentirlo, ponerlos en los zapatos de los demás. Yo, señoras, yo les pido, les exhorto, puedo darme el lujo de exigirles que nos unamos, que hagamos unidad entre todos. Hay sectores que dicen, sí, sí, vamos a unirnos, vamos a buscar unidad porque se nos ha maltratado, siempre se nos ha vulnerado los derechos al otro lado y no sé qué y no sé cuánto, sí, pero hay que ponerlos a los dos. Acá lo que cabe es la conciliación. Por eso yo preguntaba, ¿cuál es el rol de un verdadero pacifista? El rol de un verdadero pacifista, señoras, es la conciliación, el ser conciliador, ni para ti ni para mí, para los dos. Aunque no me gusta lo que tú hagas, tengo que aprender a respetar lo que tú haces. Y lo más importante, respetar tu vida. Nunca exponer a los demás, porque no se hace. Nosotras, las que tenemos la oportunidad y somos abanderadas de la prensa, a veces nos limitamos a escribir o a fomentar o a difundir lo que vemos. Pero muchas veces, muy pocas veces opinamos. Yo recuerdo mucho el caso de la señora Betancourt, aquella que fue secuestrada, Ingrid, y que creo que terminó con el síndrome de Estocolmo. La conocí muy de cerca. Yo era más chiquita en esa época, y la escuchaba yo muchísimo cuando ella me hablaba, y yo escuchaba dos personas en la señora Betancourt. Escuchaba a la secuestrada, a la que defendía en ese momento sus derechos, sus puntos de vista, y posteriormente escuchaba a la otra, a una que muchas personas ya no quisieron escuchar. Hablar de paz, como dijo Andrea, si no tenemos nuestros derechos humanos como están, es bien difícil hablar de paz. Es muy difícil hablar de paz cuando tú y yo pensamos diferente y no queremos tirar nuestro brazo a torcer. Es muy difícil hablar de paz cuando yo vendo armas, porque de esto vivo, y luego digo, viva la paz. Es muy difícil hablar de paz cuando yo ni siquiera me inclino por esa gente que no tiene que comer y a mí qué me importa y sigo viviendo mi vida. Es difícil hablar de paz cuando lo que yo busco es ganar con mis conceptos, aunque tú te vayas a otro lado con los tuyos. Es difícil hablar de paz cuando todas no hablamos el mismo idioma. ¿Y a qué idioma me refiero? El idioma del amor y del sentimiento. Yo sé lo que es ser un perseguido político. Yo sé lo que es ser y usar un nombre
para que no acaben contigo. Quien les habla, señoras, tranquilamente ostentaría 3 nacionalidades. Tranquilamente. Estoy aquí en Cataluña, una nación que amo mucho, que también tiene los derechos vulnerados perteneciendo al primer mundo. Derechos vulnerados desde hace muchísimos años. Como empecé a hablarles a vosotras, España es un país que le falta muchísimo para hablar de libertades, porque en principio aquí se violan mucho los derechos humanos. Así que, ¿cómo acercarse a un país implorando derechos humanos y ayudas si ahí mismo ni las escuchan? Yo amo la política, pero más que amar la política, amo al ser humano. Y no es que lo diga, es que lo hago. Me encantó, sinceramente, estar en esta reunión con vosotras. Me encantó ver a María Isabel, porque te siento súper empática. Me encantó ver a Patricia Pacheco, una profesional que por medio de eso, que se llama arte en sus diferentes matices, nos sabe llegar al corazón y al alma, y sobre todo que le desnuda el alma a los demás, para que la gente se entere realmente de lo que es el sufrimiento y tal vez lo que es la felicidad. Y me encantó compartir muchísimo con Andrea Guerrero, una mujer que tiene mucho que decir y mucho por hacer. Gracias, muchas gracias. De verdad, muy sentidas todas esas A palabras. ti, Fabio, a ti. Vamos a seguir en contacto y esperemos un momentico que vuelven nuevamente todas estas mujeres aguerridas, cada una a expresar lo suyo en este lapso ya de 30 minutos que nos queda de programa. Volvemos con Patricia Pacheco desde Miami. Patricia. Bueno, yo he escuchado también muy atentamente a mis compañeras de panel en esta mañana. Esa pregunta del rol del pacifista, Cristina, es justamente para mí eh, el hecho de entender que el respeto es una línea muy delgada y que son tan válidas tus apreciaciones como persona como son las de cualquier otro. Así es. Y que indistintamente de su ideología, credo, bueno, en fin, raza, etnia o nacionalidad, tiene el derecho a expresarse y a ser respetado como persona, como ser humano en su integralidad. Bueno, yo escuchaba también a María Isabel. María Isabel, hemos compartido, pues no empecé narrando pues otros roles y otras cosas. Tuve la oportunidad de cubrir conflicto armado por 10 años y precisamente como catarsis, aunque siempre había escrito, no solo por motivos profesionales, eh, decidí dar el giro a contar las historias de otros recreadas precisamente por problemas de seguridad. Esa maravillosa oportunidad de recorrer Colombia de norte a sur, de poder observar la barbarie de nuestro conflicto interno, de comunicarle a mis connacionales y al mundo que en el Casanare había hornos crematorios, de llegar a municipios como Sabanas de San Ángel, donde, bueno, es tan difícil que la gente te diga algo, donde necesitas permisos de todos los actores para poder entrar, donde la geografía te hace, bueno, tomar múltiples transportes para poder llegar a la zona y, y donde para que lleguen a contarte algo te lo cuentan fuera de ese lugar, ¿verdad? Ya son citas posteriores para que la gente llegue a contarte qué pasó de allí. Ahí donde hay enterrada carros, gente, historias y toda la barbarie del paramilitarismo en Colombia.
He trabajado con todos los actores, con estos talleres, con este principalmente, que es la palabra como herramienta liberadora. He trabajado con militares en el Huila, he trabajado allí en Isnos Huila con adolescentes víctimas de minas, con grupos diversos de todas las orillas de este conflicto, escuchando ahí en el sur de Bolívar, en los Montes de María, en el Quindío, bueno, en toda nuestra geografía desde la selva, lo que ha pasado, las historias a viva voz de nuestra gente. Y es la responsabilidad social, la responsabilidad civil de contar las historias, que lo que ha pasado se sepa, porque si no vamos a seguir por siempre en lo mismo. Y vi en la educación y en el arte esta manera transversal. El arte es transversal absolutamente a todo. Y, y sin él los pueblos no, sin ella los pueblos no se desarrollan. Entonces vi a través de esta herramienta esa posibilidad de guardar la memoria histórica de nuestra nación, que trata de, como les decía al principio, de ser borrada, de que se cuente, de que se registre. Estamos, en este momento estoy trabajando con unas personas del Catatumbo, que como conocen en Colombia, pues es una zona bien fuerte. Estoy prologando todas esas historias que recogí, que son poemas de víctimas y narraciones breves de allí del Catatumbo, para publicarlas. Estamos buscando la manera en este momento ya de financiar ese proyecto para la publicación de un libro. Y, y es importante que se escuchen esas voces, que todas las voces sean escuchadas para concientizar a los que solamente están en la ciudad, a los que nunca han sido tocados por nada del conflicto ni de la vulneración de los derechos. ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? Pasa en otras partes, sí, pero creo que somos responsables de nuestros núcleos primarios. En este caso, me refiero a mi país, a mi nación, a mis ciudades, ¿verdad? De poder poner ese granito y contar y decir, pasó esto, no podemos permitir que esto siga sucediendo ni vuelva a suceder. ¿Verdad? Y, eso es, yo pienso que cada una desde su rol, desde su espacio, se ha esforzado por aportar en la defensa de los derechos humanos, que es lo que nos convoca en este día. Decir que sí, se siguen violentando, pero necesitamos seguir trabajando. Por eso le agradezco inmensamente a Fabio por persistir, por resistir, porque, eh, a ver, porque no decae en esta lucha y es muy importante a este canal que ha abierto este espacio para estos diálogos de paz continuos. Ya llevan 9, creo que es con esta emisión nuestra, y es muy importante, es una labor fundamental, fundamental. Bueno, desde acá, quería contarles, desde acá, desde los Estados Unidos, desde la Florida, estamos trabajando por la defensa de nuestro idioma, por enseñarle a esos hijos de los inmigrantes nuestro idioma, el español, para mantener viva nuestra lengua. Estamos vinculadas con una organización que se llama Mi Libro Hispano, que ya llevaba pues un tiempo acá trabajando. Ellos me hicieron una invitación el año anterior, cuando vine a hacer una labor con ellos la primera vez, y bueno, ya este año ya estoy aquí del todo. Es mantener viva nuestra lengua, mantener vivo nuestra lengua materna con estos niños, con estas familias. Hay mucha gente se va sumando y bueno, seguir en la labor, porque hay que siempre estar organizado conforme a las normas, aunque a veces nos cuesta un poquito, pero hay que organizarse para poder continuar de una manera formal con ese derecho, esa defensa de los derechos de los migrantes. Muchas gracias, Y eso Patricia. ahora, De verdad a que es ustedes. mucha labor bonita la que estás haciendo y por ello precisamente pues te hemos invitado, al igual que las demás expositoras, las demás panelistas que han estado compartiendo sus vivencias. Volvemos con Marisabel Portacio y por supuesto vamos a cerrar con Andrea Guerrero. Ajá, María Isabel Portacio, mucho que decir
ya te han mencionado las que han estado pues en el uso de la palabra, culmina tú tu presentación tan maravillosa, toda esa labor que vienes haciendo, que en este tiempo pues no va a ser suficiente. Vamos a tener que dedicarte un espacio a cada una de ustedes. Sí. Sí, sin lugar a dudas. No, gracias, de verdad, gracias, porque es algo que le llega a uno mucho, como decía Patricia y como decía Cristina, de nada sirve que hagamos las cosas que hacemos en nuestro trabajo si no le metemos pasión, ¿cierto? Ser abnegados a la hora de trabajar. Y sobre todo porque cuando nos toca viajar, como Cristina nos contaba, yo emocionalmente creo que te ocurría lo mismo, Cristina, pero óyeme, nosotros no íbamos a cubrir ni reinados de belleza, ni mucho menos. O sea, en realidad íbamos a la zona de la guerra, del conflicto, de ver ruinas, de ver tantas historias que uno encontraba. Y tienes la razón, Fabio, te quedaste corto con el tiempo y gracias porque estar aquí compartiendo con estas mujeres extraordinarias todas. Te queda uno como que chiquito a todo lo que ustedes también han recorrido. Pero bueno, decía ahorita María Cepeda que de pronto hay que no estar loco, pues yo te tengo que decir que no, yo creo que esto es de locos, pero es la locura sana, yo creo que atrevernos a llegar a recorrer o a estos sitios donde uno corre un riesgo, de algún modo, tiene que ser de locos. Atreverse, de algún modo, es conocer lo desconocido, es poder, caramba, entrar a toda esa cultura. Pues en el caso de Cristina será mucho peor porque lógicamente le tocó ir a diferentes países. En el caso nuestro, Colombia es un país diverso, cultural, gastronómicamente, regiones maravillosas, pero precisamente también trabajo justamente en este proyecto porque acaba de decir Patricia algo muy cierto, es atrevernos a contar la historia, atrevernos a contar la verdad. Yo me acuerdo cuando conté el caso, la historia de Matilde Cardoso. Matilde Cardoso fue una mujer violada por 7 guerrilleros de las FARC, siendo muy niña, 16 años, aproximadamente 17 años, en un pueblito de San Juan, una vereda, y Matilde quedó embarazada y una historia que la recuerdo mucho porque con Matilde trabajamos casi 3 años, en donde entramos a ganar su confianza, pero es una mujer muy espiritual también. Y ella decidió tener su hija porque ella quedó embarazada precisamente producto de esa violación. Pero ¿cómo le contaba la verdad a Cristina, su hijita? Y siempre hacíamos historias con los medios de comunicación para no revictimizar y era acción con daño, entonces nos tocaba pues cambiar el nombre de ella o mostrarle solamente el cabello, no el rostro. Pero imagínense que un día fue tanto lo que nosotros logramos y ella le contó a Cristina la verdad. Y cuando estábamos ya culminando, ya acercándonos a la firma de los acuerdos, 26 de septiembre de 2016, un día me llama un colega de un medio nacional con quien hice como 9 entregas y una de ellas fue precisamente la de Matilde porque, bueno, una mujer que se atreviera a contarles, darle su cara y Matilde le dio su cara precisamente a Colombia o al mundo porque fue una historia muy mencionada. Matilde la Guerrera, en donde ella dice, yo fui violada, yo tuve mi hija, porque muchas veces si eran violadas y quedaban embarazadas, pues decidían simplemente abortar o dar sus hijos en adopción. Ella decidió tener su hija. Y me acuerdo que decidió contarle su verdad al mundo. Su hijita quería ser médico, no logramos precisamente en esa oportunidad que ella entrara a una universidad aquí, aplicó a varias y no, desafortunadamente no pudo. Ahorita está precisamente viviendo en Argentina, estudiando medicina y Matilde, a raíz de su historia que contó, le tocó irse del país, ella está ahorita fuera de Colombia. Y tenemos historias por contar, muchísimas historias. Patricia, tú dices algo muy cierto y es el atreverse a contar cómo nosotros podíamos generar toda la base de la confianza, del amor,
precisamente en el proyecto en el que trabajo ahorita, es eso. Patricia lo hace a través de los poemas, nosotros lo vamos a hacer a través de la música. Encontramos tantos talentos, poetas, historiadores, el cuentero, el que compone, el que le canta a la paz, el que le canta a la primera novia, y eran desconocidos. Y nosotros precisamente a eso es a lo que le vamos a apostar ahora, que ellos puedan contar sus historias a través de la música. Es un proyecto muy bonito, en realidad, el que le estamos apostando y el que estamos postulados ahorita precisamente con el Ministerio de Cultura. Y ojalá pues podamos integrar, una de las conductoras precisamente es una nena de Irlanda que está exiliada aquí en Colombia, Kathy James, que nos acompañará también en el proyecto. Entonces, fíjate que desde mi rol como periodista, de pronto cuando hicimos esa mezcla desde lo periodístico, pero también desde lo social, era tener que compartir con ellos, muchas veces dormir con ellos, con étnicos, con afros, en San José de Obrera están los maestros ancestrales. Uno dice, oye, Colombia es demasiado hermoso. ¿Por qué el que está de la otra orilla insiste tanto en la guerra? Si es que las personas que son desde lo humilde, el campesino, que ha sufrido todo esto, no lo quiere volver a repetir. Yo no puedo concebir cuando decían no, los que decían el no a lo de la firma, el no a lo de los acuerdos. Yo les decía, pero óyeme, ¿y ustedes con qué base y ustedes con qué voz van a decir o atreverse a decirle que no? Si ustedes no han vivido eso, ¿por qué el sí ganó precisamente a donde se vivió ese conflicto? No es fácil. Y Cristina, te quiero decir que a mí me tocó estar en varias ceremonias de perdón público. Cuando uno ve a ex paramilitares o ex postulados, porque no son postulados, o me tocó en alguna oportunidad a mí, en ese momento era el postulado don Antonio, y me tocó leer la sentencia del perdón público, tener ahí a esta persona que sobre su espalda recaía responsabilidad de más de 2.000 muertos en el Atlántico, en el Magdalena, pedirle perdón a sus víctimas, habían alrededor de unas 300 víctimas, y ellas verse por primera vez frente a su victimario, por llamarlo así. Mira, fue una de las cosas en las cuales marcó mucho mi vida en ese momento. Yo me tocaba tragar el seco para poder leerle, porque era leerle la sentencia y decirle, usted mató, usted secuestró. Era escuchar cada una de esas historias así como tú las relataste, Cristina. Me tocó en ese momento ver que esas víctimas le dijeran a él por qué. Era como el niñito de 2 años que entran a esa edad de la pregunta permanente, ¿por qué papi esto? Aquí era, ¿por qué mataste a mi hermano? ¿Por qué mataste a mi hijo? Era poder escuchar a muchas personas que le decían, yo te perdono. Era como preguntar por sus muertos. Era porque tuve un caso, por ejemplo, en Candelaria. Oye, era un chico de 14 años y su único pecado era ser down. Y en ese momento el postulado no tenía respuestas, o sea, no había respuestas. Entonces, cuando uno se da cuenta de que en realidad la guerra se daba como por pasión, era como una diversión. O sea, cuando uno va al Salado, la primera vez que yo fui y entro a esta cancha donde fue la masacre, donde todavía encontré orificios de proyectiles, y me van a perdonar, pero yo sentí un olor a sangre, yo sentí la clemencia de 60 muertos, la enfermedad y la patología que hoy ha dejado el conflicto en miles de colombianos que lo han vivido. La gente a veces no actúa por querer actuar. Aquí tuvimos un caso hace unos años de una mujer que mató a sus hijos, intentó matarse ella. Ella era víctima del conflicto. Ella le pidió auxilio al Estado. De pronto dijimos, se le atendió como realmente se debía atender. ¿Se pudieron prevenir ese tipo de situaciones o ese tipo de acciones? Sí se puede prevenir.
Entonces, yo creo que no me olvido de tantas cosas que aprendí de ellos. Cuando ellos me decían, la paz se construye desde nuestros hogares. La paz comienza desde aquí. Exacto. Cuando uno ve mujeres como Matilde que dicen, yo perdono. Yo me acuerdo que cuando se daban todos estos diálogos, en una oportunidad estábamos con Fabiola Perdomo, que es una de las viudas de los diputados asesinados en el Valle del Cauca. Y en ese momento se dio precisamente, ella participó en La Habana y ella decía, cuando yo abracé precisamente a uno de los participantes de los acuerdos, la FARC, ella decía, yo sentía que se me liberaba, lo que era como que descansaba. Entonces, ¿por qué si ellos que sufrieron el horror, que fueron víctimas reales, pudieron perdonar y han podido perdonar, por qué insistir tanto en la guerra? ¿Por qué insistir en estas masacres? Porque yo tengo que sacar a uno de mis participantes precisamente de una región, hacerle la historia por fuera de la región, porque es que no tenemos garantías para entrar. ¿Qué derecho nos da a nosotros a seguirle violando los derechos a estas comunidades que siguen siendo afectadas? Es que seguimos en ese proceso de guerra. Yo creo, Fabio, que tú dices algo muy cierto, nos quedamos cortos. A mí me encantaría que ojalá pudiera mostrar unos registros que tengo ahí de alta montaña, en donde los niños en una vereda, alta montaña, eso subiendo por la calzona, están dando clases en unas escuelas como unas aulas, porque sus colegios fueron bombardeados. Y tú todavía encuentras esas huellas, todavía encuentras árboles con proyectiles. Y es doloroso cuando uno dice las huellas que te deja el horror de la guerra. Entonces, seguimos violando los derechos. Tenemos actores tan importantes, y decía algo muy cierto María Cepeda, nos matan un líder social y siguen saliendo muchos, porque es que muchos de ellos les tocó participar inclusive desde niños. Hay un caso de Reinaldo del Salado, que él tenía tan solo 8 años cuando fue la masacre y su mamá se lo metía entre la falda para que él no viera, porque ellos los ubicaban en las escalinatas de las iglesias cuando iban matando, cuando iban asesinando a los niños con las mamás. Ellos los colocaban en ese sitio. Y Reinaldo, por mucho que la mamá le tratara de tapar la carita, él logró ver cosas. Reinaldo se ganó una beca como estudiante de comunicación social en la Universidad de Javeriana de Bogotá. Y Reinaldo es una viva historia. Y esas imágenes que ustedes ven ahí, miren cómo están las escuelas bombardeadas. Es doloroso. Aún eso existe. ¿Cuántos niños tenemos nosotros en esas veredas? Podemos pasar de 200 niños aproximadamente. Hay derecho a que esos niños reciban esa clase en esos colegios enjaulados, porque así es que la reciben. Insisto, la ausencia estatal, porque por eso lo decía, ¿qué hace tan atractivo a Colombia? Claro, si ustedes pasan por todos los montes de María, es maravilloso. ¿Qué lo rodean? Cordilleras, selvas, el difícil acceso. Yo me acuerdo que una vez estuve en la vereda de Gallo, y entrar a la vereda de Gallo, solamente puedes entrar por aire o por el río. Y llegué con unos colegas, y precisamente cuando llegamos al puerto de Franquillo, dice el ejército que está ahí y te escribe en un libro, te toma tus datos y te dice, bienvenida señora María Isabel Portacio. Ojo, yo formaba parte del Estado en ese momento. Pero cuando usted entre ahí y se monte en esa chalupa, lo que pase allá adentro es su responsabilidad. Oye, por Dios, ¿qué garantía es eso? O sea, si me lo dicen a mí, ¿qué queda para el poblador? ¿Qué queda para los pobladores? Particularmente, siento que se ha hecho mucho, pero falta todavía mucho por hacer.
no podemos seguir callando. Girley Velasco, el día que le pagaron su indemnización, decidió comprar una casa en el Carmen de Bolívar, y ella duró un año después de haber sido violada por los paramilitares en la masacre de la FARC, y ella decidió durante ese año después decir: yo voy a hablar. Hoy lidera precisamente ese proceso de mujeres víctimas de violencia sexual, que se atrevan a hablar, a levantar su voz, a decir: yo fui violada, a que eso no se repita. Esa es una manera de hacer prevención, contar nuestra historia para que no se repitan. Marisabel, todo cuanto has expuesto, de verdad que es necesario que se conozca, y damos gracias a todas las panelistas que nos acompañaron en este momento, en este espacio, estas 2 horas maravillosas que nos ha facilitado CTV Barranquilla y también la cadena radial La Libertad en su página web, las redes sociales que han estado divulgando, las emisoras comunitarias, en especial gracias al presidente de la CUT, de la Confederación Unitaria de Trabajadores, Orjuela, que estuvo con nosotros cuando estaba discutiendo en estos momentos lo del salario mínimo para el año 2021. Cristina, muchas gracias. Patricia, muchas gracias. María Cepeda, gracias. Igualmente Andrea Guerrero. Disculpa, Andrea, vamos a seguir en un programa próximo contigo. Hacemos también algo maravilloso. Marisabel, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por estar en el canal 104 de Claro, 33 Cable Express, 109 de Cable Éxito, en todas las redes sociales, y ya lo dijimos, gracias.